Estamos grabando entonces y les voy a contar. Para dar inicio a este seminario, quisiera presentar a quienes serán sus docentes el día de hoy. Primero nos acompaña Humberto Guajardo. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría de adultos de la USACH, psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad de Chile, psicoterapeuta integrativo de la ALAPSI, postitulado en psicoterapia postracionalista en CETEPO, Buenos Aires. Humberto es profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la misma universidad, director médico de Ciencias Psiquiátricas de la Rayán para adultos y Oriente para infanto-adolescentes. Director del Centro Integrativo de Adicciones, obtuvo el Premio Reina Sofía de España contra las drogas en el 2002, Premio CNSA por el libro Trabajar con las emociones en los trastornos adictivos en el 2012. Además, presenta una alta presencia en estudios de psicoterapia integrativa, adicciones, trastornos psiquiátricos en adolescentes, SIDA infantil, déficit atencional y depresión adolescente. Junto a Humberto, hoy día vamos a tener a Diana Kushner. Diana es psicóloga clínica, especialista en adicciones, egresada en antropología social, magíster en psicoterapia postracionalista la USACH y un postítulo en psicoterapia postracionalista con el profesor Juan Balbi en Buenos Aires, Argentina. Diana es miembro de pleno derecho de la Sociedad Española de Patología Dual, coordinadora académica de la carrera técnico en prevención y rehabilitación de personas con dependencia a drogas del 2002 al 2025, docente del diplomado en adicciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH entre 2002 y 2024, directora de tratamiento del Centro Integrativo de Adicciones del 2002 a la fecha. Diana es docente en programas de formación para médicos en psiquiatría adultos de la USACH y de la Universidad Mayor, ganadora del Premio Iberoamericano Reina Sofía contra las drogas y Premio del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes por el libro Trabajar las emociones en los trastornos adictivos. Con estos entonces tremendos docentes les dejo para dar inicio a este seminario. Diana, Humberto. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Algunas caritas conocidas por ahí, exalumnos. Así que nada, darle las gracias por estar presente aquí. Y se van a encontrar con la idea de este seminario en realidad es dar el primer inicio a una gran oportunidad que existe hoy y que nos ha facilitado la neurociencia. La neurociencia hoy día actualiza en general, dadas las nuevas tecnologías, dadas las nuevas neuroimágenes, dadas la nueva oportunidad de la ciencia, actualiza para entender un montón de patologías o mal llamadas patologías, entre las cuales, por supuesto, estuvo clasificada y ha estado clasificada permanentemente adicciones. Entonces, quisiera compartir con Humberto en este minuto la visión que tiene la medicina para las adicciones y vamos a ir entendiendo desde un Power que vamos a ver, un PPT, en el cual vamos a compartir cómo cambia hoy día absolutamente los conceptos que hemos tenido hasta hoy sobre tratamiento diagnóstico de las adicciones. Doctor Guajardo. Partimos nosotros por allá por el año 2000, pero ya veníamos trabajando en adicciones con distintas comunidades terapéuticas, distintos tratamientos que existían en la época. Y nos empapamos en esos momentos en lo que era una comunidad terapéutica y estuvimos participando durante muchos años en comunidades terapéuticas que nos dieron la posibilidad de conocerlas y de entender cuáles eran los modelos con los cuales estaban trabajando. En esos años también con Diana estuvimos en República Dominicana, conocimos un poco lo que eran las comunidades terapéuticas en República Dominicana y por lo tanto también estuvimos muy intensamente ligados a lo que eran las comunidades terapéuticas. Pero posteriormente, nosotros ya desde la universidad y en lo que era nuestro trabajo, empezamos a tener inquietudes en cuanto a cómo ir progresando y cómo ir trabajando, fundamentalmente en lo que nosotros entendíamos que había que hacer con el individuo y con el ser humano en relación a lo que era la psicoterapia. Y hemos ido desarrollando distintas ideas y hemos ido teniendo distintos enfoques. Y siempre tuvimos la inquietud de cómo poder conocer más a fondo lo que era la adicción y empezamos a trabajar desde un principio con empezar a conocer el cerebro,
con empezar a conocer los nuevos exámenes que iban apareciendo y fuimos conociendo la tomografía axial computarizada, fuimos conociendo lo que significaba tener la presencia de un cerebro que estaba vivo y que lo íbamos conociendo a través de imágenes, y posteriormente fuimos aprendiendo de los nuevos autores y de los nuevos eh, paradigmas que han aparecido en psicoterapia, y hemos ido desarrollando también nuestra propia forma de trabajar con adicciones y cómo conocer al individuo para poder, por un lado, diagnosticarlo y por el otro, para poder cambiar y modificar el sistema nervioso que de alguna manera es lo que siempre nos ha inquietado. Diana. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que la mirada hoy día al fenómeno de las adicciones y en general a muchas otras problemáticas de salud mental está basada en una propuesta que articula tres tradiciones que dialogan de forma natural entre sí y están presentes hoy día en la forma de intervenir. Una es el constructivismo postracionalista, guiado por Guidano y Mahoney en sus principios, que entiende al ser humano como un sistema activo autoorganizado que construye significados y sentido de sí mismo a partir de las experiencias vincular tempranas. Hoy día sabemos entonces que estos desarrollos tempranos, casi sin lenguaje, el ser humano, van a ser determinantes en la construcción de su propio sentir de sí mismo. La neurociencia afectiva, donde existe Panksepp, Shore y Damasio, que aporta un sustrato biológico verificable a los procesos emocionales y de regulación que el constructivismo describe en términos experienciales. Y luego lo más último que tenemos y lo más nuevo y quizás lo más novedoso tiene que ver con lo que se denomina como la epigenética del desarrollo. Y aquí está Meanet, Sif y Nastler, que explican cómo la calidad del ciudadano temprano y el estrés Del cuidado. crónico, del cuidado, perdón, temprano, y el estrés crónico modifican la expresión génica del sistema de estrés y recompensa, sin alterar la secuencia del ADN, produciendo una vulnerabilidad biológica heredable en su forma, aunque no siempre su contenido genético. Esto significa entonces, y la epigenética nos ofrece hoy día entender por qué cambia un paciente y a la vez también por qué un paciente no cambia a pesar de haber vivido tantos procesos encima. Avanzamos entonces a la comprensión de la experiencia humana, desde donde comprendemos la experiencia, desde la diferencia. Cada ser humano es único y irrepetible. El respeto a la unicidad, la aculturación como un fenómeno social hoy día de la globalización, donde aprendemos cosas o nos incorporamos a experiencias que no eran propias de nuestra cultura. Hay una diversidad del potencial humano. Espacio, tiempo y cultura influyen brutalmente para la comprensión, el origen, la constitución y el espacio de pertenencia, la exclusión del término normalidad y la exclusión de la clasificación de uniformidad. Fíjense que aquí lo quisiera compartir con el doctor Guajardo. El DSM-6 ya viene sin diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay un respeto al individuo hoy día en entender que cada ser humano tiene la posibilidad de expresarse, no solo de expresarse, de ser quien es. Y comprenderlo es una funcionalidad sin tener que amoldarlo a patrones sociales, culturales, políticos, etcétera. Por tanto, lo que hemos definido como norma hoy día desaparece y se diluye la norma, donde también se diluyen todos los test diagnósticos que buscan patrones comunes en el ser humano. Muy interesante porque lo que es el DSM-5
y la mayoría de las clasificaciones que nos acostumbramos a conocer nos daban listas de determinados síntomas que nos permitían hacer diagnósticos. Hoy día eso ya no es lo que buscamos y de partida hay una serie de elementos que incorpora el nuevo DSM-6 que de alguna manera va aprendiendo y va mostrando cómo se puede conocer al individuo y cómo las características del individuo nos van a permitir, más que diagnosticar y ponerlo en una ubicación, entender lo que pasa. Así que eso me gusta mucho, Diana, porque tú ya no vas a poder tenerme clasificado a mí, sino que vas a entenderme realmente qué es lo que yo necesito, por favor, Dianita. Gracias, porque así seguramente va a tener que ser, porque tenemos que mirar que abandonar explicaciones simplistas y reduccionistas para la comprensión de la adicción. Se acabó el clasificar al individuo como una enfermedad crónica, como un sujeto que miente, manipula, etcétera, para cumplir sus objetivos, una serie de clasificaciones. Entonces, se excluye desde esta nueva mirada el término búsqueda del placer. Ya se entiende que la adicción no es una búsqueda de placer. Hoy comprendemos el estado subjetivo del efecto interpretado producido por la droga o el alcohol, obteniendo como regulación del estado psicobiológico el efecto interpretado. Yo soy alguien bajo ese efecto que no es el mismo para todos los individuos. Se abandona el esquema simplista de adicción, placer, repetición, adicción. Y hoy observamos desorganización psicobiológica, efecto interpretado, estabilización, homeostasis transitoria, o sea, estabilización, el individuo se estabiliza con creer que es alguien bajo el efecto de la droga, alivio transitorio, abstinencia por alostasis, repetición del consumo, estabilización homeostática, dependencia de estrategias regulatorias de continuidad psicobiológica. Ya verán que en realidad empieza a cambiar absolutamente lo que hemos mirado y tratar de comprender hasta ahora cómo se genera o cómo de alguna manera se moviliza una adicción. Entonces, ¿qué lugar ocupa el craving? Tan manipulado, tan de alguna manera, ¿no es cierto?, utilizado en el tratamiento de adicciones. No es solo el deseo de consumo, sino la activación de una memoria anticipatoria de regulación frente a la aparición del estado de desregulación. La repetición se fortalece porque reduce tempranamente un estado aversivo No, temporalmente. temporalmente un estado aversivo psicobiológico. Entonces, la pregunta clínica correcta es, ¿qué estado intenta modificar el compromiso con la dependencia? La respuesta está en la individualidad, no en la generalidad. ¿Qué estado de desorganización del individuo es predictor del craving? Ya no es un craving por efectos de olores, de contacto, de relaciones, de ver películas. No, es algo que le sucede internamente, ¿ya? Y que eso gatilla esta predisposición. Diana, aquí hay una cosa que interesa mostrarla, que en el fondo, de alguna manera, es la alostasis, es decir, este cambio que se produce en el individuo, en que aparecen una serie de neurotransmisores, aparecen hormonas como el cortisol, etcétera, para poder nivelar y regular, o sea, volver a la homeostasis que estoy sintiendo, porque no tengo consumo con la droga ni tengo la cercanía con la droga, es eso de alguna manera lo que nos va mostrando el por qué el sujeto va recayendo. Y por lo tanto es muy interesante darse cuenta que aquí vamos por un cambio de cómo entender al individuo. Bien, entonces, ¿qué observamos? Que el sistema psicobiológico ya de cada individuo ha aprendido a interpretar ciertos estados corporales como intolerables
y a predecir la actividad adictiva como la vía más rápida, confiable para transformarlos. Ya no tiene que ver con un pensamiento, no tiene que ver con una idea, no tiene que ver con el área cognitiva, tiene que ver con un sustrato mucho más, de alguna manera, inconsciente, ¿ya? Y que tiene, de alguna manera, estados corporales. El cuerpo, entonces, en todo ámbito de la vida, anticipa antes que la persona explique. Miren qué interesante lo que ha descubierto la ciencia. Cuando ya llega el lenguaje, llegamos tarde. Cuando ya llega la comunicación, estamos llegando a algo que de alguna manera ni el propio individuo se lo puede explicar de por qué lo realizó. Esto involucra y compromete 5 campos. Lo que explicaba recién Humberto, la alostasis, este estado de desequilibrio psicobiológico del organismo. Procesamiento predictivo. No se olviden, y aquí hay algo que es muy nuevo, muy nuevo y muy interesante, que es cómo predice el cerebro antes de tener la expresión cognitiva. Memoria implícita y los marcadores llamados marcadores somáticos, que son marcadores corporales. Cerebro y cuerpo, entonces, detecta señales, compara experiencias previas, modifica el estado autonómico, predispone a una acción. Todo esto sucede antes que pueda identificar conscientemente lo que siente y darle un significado y construir una explicación verbal. Y Te faltó piensen una, ustedes, te faltó una y anticipa necesidades o peligros. perdón, y anticipa necesidades o peligros. Entonces, ¿qué Muy importante, sucede? pues. Así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Entre esta relación cuerpo y cerebro, ¿ya? Van sucediendo cosas que no están en el lenguaje. Y cuando de alguna manera uno trabaja con la terapia cognitiva, trabaja con la evidencia del lenguaje, lo cual es un error, porque vamos a aprender a trabajar con la evidencia de las señales, que son señales anticipatorias, ¿ya? Que tienen que ver con la forma de regulación. Entonces, el ser humano y el fenómeno de las adicciones en el 2026, los aportes. Hoy se integra el concepto de la neurociencia, epigenética, trauma, desarrollo infantil para instalar la comprensión de una adicción, lejos del concepto de enfermedad. Piensen lo que significa, ¿ya? De alguna manera, sacar el concepto de enfermedad para tratar a un paciente y dejar de condenarlo para el resto de la vida. El consumo abusivo de sustancias sigue en aumento, ¿ya? Esta es una realidad desde el 2026 en lo que viene adelante. Los opioides, las metanfetaminas y los estimulantes, el policonsumo buscando el efecto interpretado, el tabaquismo y adicciones comportamentales. Hoy día tenemos que entender que el tabaquismo tuvo un aumento importantísimo ya en los últimos años y que las adicciones comportamentales incluyen hoy día la inteligencia artificial y toda, de alguna manera, las plataformas digitales, donde efectivamente hay gente que está obsesionada con una compulsión. La pregunta es, ¿qué está buscando en ese lugar? ¿Quién es esa persona que se siente identificada con este tipo de adicción? Quizás hacer una Entonces, reflexión, Diana. ¿vale? La reflexión es que esto que estabas mencionando, si corres la diapositiva hacia atrás, Un momentito, voy a tener que hacer una gestión aquí, aquí. el consumo abusivo de sustancias que ustedes observan acá, en cierta medida es lo que hoy día nos tiene a todo el mundo colgando de un hilo en relación con lo que está significando la guerra del Medio Oriente. Porque
parte de lo que claramente desencadenó todo este problema no es tan solo el tema del petróleo, es el problema de cómo se distribuye y cómo llega a los distintos países y fundamentalmente a Estados Unidos mucha de la droga que de alguna manera inquieta a muchos de nuestros países y a nosotros también como un país que si bien somos chiquititos de América Latina, pero por supuesto que estamos invadidos por todo un sistema que de alguna manera nos va llevando a tener la droga encima y en irse y que la droga vaya saliendo desde nuestra economía. Ahora sí, Diana. Yo quisiera agregar algo, ¿eh? Algo que no está en las láminas, pero que es muy importante. Nos hemos dedicado a perseguir el narcotráfico, pero hemos hecho programas que vayan a mejorar la salud mental, entendiendo que la adicción es un problema de salud mental. Nada. Hoy día no hay nada que sea abordado a la población, ¿ya? En relación a cómo ayudar a la población para que no llegue a esto. Sobre todo pensando en que hoy día tenemos una población muy joven, muy adolescente, involucrada en el consumo y en la criminalidad, ¿ya? Y sin tener de alguna manera una explicación de por qué llegan ahí. Entonces, el consumo activo, lo más grave, y aquí es donde vamos a ver a los adolescentes, mantiene comprometida la corteza prefrontal, especialmente dorsolateral y órbito frontal. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano pierde capacidad de planificar, de tomar decisiones, inhibir impulsos, regular emociones, aprender de los errores, evaluar consecuencias y la empatía, entre otros. Uno de los avances más destacados están en psicoterapia como restablecedor de funciones e integración de estas, acompañado de cambios neuroplásticos y epigenéticos. Lo relevante es que sin un nivel de función ejecutiva restaurada, la terapia tiene poco donde anclarse y las modificaciones no son definitivas. Preguntémonos ahora, y esto algo que voy a agregar, ¿se está en los colegios, en la educación temprana, desarrollando las funciones ejecutivas de nuestros niños para adquirir estas formas de poder que tiene el lóbulo prefrontal, dorsolateral y órbito? No, no se está haciendo, ¿ya? Estamos yendo en la educación por una eficiencia del rendimiento, pero no por una calidad, ¿ya?, del ser humano. Hay presencia importante de alteraciones de los sistemas de regulación en el ser humano con consumo. Desconocimiento de las expresiones emocionales. El ser humano no sabe por qué siente, no tiene idea de lo que siente, y lo que siente casi se transforma en su enemigo, ¿ya? O sea, tengo un malestar que es como si tuviera un alien dentro de mí. Alteraciones en el sistema de estrés, fallas a nivel ejecutivo, apego y relaciones afectivas, dificultad en autoengaños, perdón, en autogestión, por sobre todo en autogestión, donde soy capaz de dirigir mi vida, organizar, predecirme a mí mismo, evaluar los resultados. Sensaciones propioceptivas leídas como amenazantes. Cuando hablamos de sensaciones propioceptivas, estamos hablando de que yo produzco sensaciones de las cuales siento que son enemigas, me incomodan y no soy capaz de preguntarme por qué las produzco, por qué están activas, qué me dicen estas sensaciones, ¿ya? No tenemos ninguna capacidad. Por tanto, todo aquello que hoy día siente el ser humano lo cataloga como algo que no le pertenece. Un aporte importante está en el trauma y la adversidad temprana. Y aquí tenemos que hacernos cargo de todo lo que tenga que ver con prevención. Las experiencias adversas en la infancia, hoy día la infancia es lo menos cuidado que tiene nuestra población. No voy a hablar del mundo, voy a hablar de Chile. Trauma complejo. El trauma no es solo una violación.
El trauma es una indiferencia, es un maltrato, es la no escucha, es la no contacto visual. Tiene mil caras un trauma. Negligencia emocional y de cuidado, apego inseguro, entorno con falta de cuidado y protección. Creo que si no nos hacemos cargo hoy día del desarrollo del ser humano, cuando ya nos venimos a hacer cargo es porque hemos tenido serios problemas. Y la epigenética ocupa hoy un lugar destacado en la comprensión. El estrés en la infancia temprana modifica la expresión genética. Y esto, piensen ustedes, ¿qué puede ser para estrés para un niño? Que no lo vayan a buscar a la hora al colegio, que las exigencias sean por sobre las capacidades del niño, que el niño lo diagnostiquen y le pongan etiqueta como está muy de moda hoy día. Hoy día tenemos una población diagnosticada de TEA brutalmente para el resto de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, la epigenesis, un organismo, y vamos a entrar un poco a explicar qué es la epigenesis. Un organismo se desarrolla mediante una interacción continua entre su información genética y las experiencias que vive. Todo, la televisión, los teléfonos, los tablets, lo que habla la gente, los cuidados de los adultos, etcétera, etcétera. Los genes no determinan quiénes somos y este ha sido un aporte brutalmente extraordinario en los últimos años. El organismo se va construyendo a lo largo de la vida mediante la interacción entre la biología, el ambiente, las relaciones afectivas, el aprendizaje, el estrés, la cultura, las experiencias. La epigenética explica cómo las experiencias pueden modificar la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. ¿Dónde quiero apuntar entonces? La psicoterapia hace lo mismo. Puede modificar las experiencias. Y esto es el gran avance que tenemos hoy día en las terapias. El concepto entonces de recaída, que asusta tanto en adicciones, ¿no es cierto? Cambia absolutamente el concepto. Es un estado de desorganización de la homeostasis psicobiológica. Eso es una recaída, interpretada por la conciencia como amenazante. Es aquí cuando el individuo utiliza recursos conocidos que previamente ha aprendido con la finalidad de no experimentar el estado perturbador presente. Entonces, ¿cómo comprendemos hoy una adicción? Desde una perspectiva constructivista neuroafectiva, se comprende como una forma de organización psicobiológica. El consumo deja de verse como una enfermedad y pasa a ser un síntoma de autorregulación que el organismo construye para mantener el equilibrio posible frente a experiencias de desorganización afectiva, trauma o estrés crónico. Por tanto, mis queridos alumnos, la adicción hoy es un síntoma. El concepto de procesamiento predictivo, que es algo que no nombré en algún minuto y quisiera retomarlo, el cerebro genera continuamente hipótesis sobre lo que va a ocurrir y luego compara esas predicciones con la información que selectivamente recibe. El cerebro no espera pasivamente la realidad, la anticipa constantemente. Ejemplificando es, una persona tiene sed y el agua aún no toca la boca y experimenta sensación de alivio. ¿Qué está sucediendo? El cerebro está prediciendo, está haciendo una predicción de que eso que tengo en mi mano, ese vaso, me va a calmar. El agua no ha llegado al estómago, aún no ha sido absorbida. La osmolaridad sanguínea prácticamente no ha cambiado.
porque no ha bebido agua. Entonces, ¿por qué el alivio anticipado? Porque el cerebro predice que este acto producirá alivio. Esto se define como control predictivo. Se me pegó esto. Se anticipa a la crisis y actúa antes. Eso sucede cuando un sujeto consume también. No sucede en la cotidianidad, en la vida, con todo. Entonces, cambia el objetivo terapéutico. No solo es eliminar el consumo, sino favorecer la construcción experiencial resignificada de autogestión emocional, permitir la neuroplasticidad y la reorganización de homeostasis psicobiológica, dejar de experimentarse como un propio amenazante. Y esto yo les diría que es tan relevante, porque si hay algo espantoso durante la adicción, es sentirse que yo vivo con mi propia amenaza. Gracias y vamos a dar un espacio para poder conversar, ¿ya? Esto es un pequeño barniz de aquello que de alguna manera representa el diplomado, ¿ya? Y abrimos a conversación y nos damos el tiempo justo para algunas preguntas. Tenemos como 10 minutitos. Muchas gracias, Diana. Gracias, Humberto. Vamos a pasar entonces a habilitar micrófonos. Vamos a partir con Joyce. Primero que nada, muchas gracias. Un gusto verlos de nuevo, Diana y Humberto. Me quedo con una duda. Me hace mucho sentido, encuentro hasta más sano esta nueva mirada, pero me quedo con la duda de si la adicción ya no la vamos a llamar enfermedad, sigue siendo crónica, ¿sí? No, Eh, no sigue siendo crónica. no sigue siendo Solo, crónica. no, solo sigue siendo crónica porque de alguna manera no ha habido cambios epigenéticos en el cerebro. O sea, si yo hago los cambios que debo hacer, no, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa? A mí me acordaba que cuando a alguien le da ganas de consumir, empezaba a sentir cosas antes de ir a comprar la droga, lo que tú decías del vaso de agua, Claro, sí. Lo ¿ya? importante es entender de alguna manera qué pasó en tu historia, ¿ya? Que Sí, sí. construiste de alguna manera sensaciones que son amenazantes. Cuando tú antes Entonces, de al consumir, transformar, al transformar la sensación, eso es lo que se llama reconsolidación de la memoria, que no lo vimos hoy día aquí, ¿ya? ya, Al transformar y a reconsolidar la experiencia, desaparecen esas sensaciones que de alguna manera son las sensaciones que tienen relación con esta infancia temprana, con la construcción de la experiencia, que te llevan a sentirte en un lugar no perteneciente, incómoda, necesitas escapar de ti misma. exacto, evadir. Eh, Y en el fondo uno deja de ser crónico entonces y por ende no existe la palabra exadicto, adicto en rehabilitación en no, términos conceptuales. no Perfecto, existe, porque no es una enfermedad. perfecto. Es un O sea, síntoma. ya entiendo, perfecto, Nadie súper, es, te pongo otro ejemplo y aquí el doctor Guajardo nos ayuda. Nadie es un depresivo de por vida, ¿ya? perfecto, Nadie, no existe. El depresivo está siendo un síntoma en un momento determinado por causas específicas, perfecto. ¿ya? Quizás lo interesante es entender Gracias, que los Diana. nuevos, que los nuevos conceptos en salud mental, y especialmente en adicciones, te permiten y nos permiten a los especialistas ir generando un moldeamiento del sistema nervioso, que por un lado, el sistema nervioso está definido por los genes, ¿no es cierto? Pero epigenéticamente nosotros podemos ir viendo que estos genes se expresen de una manera diferente. Y eso es lo que torna interesante hoy día el trabajo que se puede hacer para ir moldeando y modificando al individuo. Perfecto, entiendo. Muchísimas gracias, mi doc. Hay otras preguntas. Sí.
Vamos a pasar con Nancy. Diana, voy a sacar tu compartir pantalla para que puedan ver a todo el mundo más fácil. Ya, mejor, perfecto. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Nancy, muy bien, ¿se te escucha? Muchas gracias, muy interesante su charla. Mi pregunta va enfocada a que, claro, es toda una revolución de un pensamiento finalmente para entender que no es una enfermedad, que no tenemos que categorizar a las personas, em, que las personas no son bipolares, tienen bipolaridad en este caso, que es una alteración del ánimo. Mi pregunta Ujú. enfocada está dirigida a que la persona que está en consumo y que no está en plena conciencia por el mismo consumo, ¿cómo se puede trabajar con ellas si su conciencia está nublada por el consumo? ¿Cómo se puede llegar a todo lo que ustedes dijeron? A que reformule ideas, a que resignifique situaciones. ¿Cómo se hace si la persona está en consumo y no tiene la conciencia clara para llegar siquiera a entender lo que se le quiere explicar? Bien. Tenemos el aporte aquí en la psiquiatría, ¿no es cierto?, de todos los fármacos que nos ayudan epigenéticamente a manejar abstinencias, a manejar la sintomatología en la cual el paciente se encuentra. Uno, lo que debe establecer como terapeuta, ¿no es cierto?, es el vínculo con el paciente para poder ir entendiendo en qué circunstancias consume, por qué consume, bajo qué aspectos, qué le está sucediendo cuando consume. Aunque, ¿por qué? Porque es muy raro encontrarse y cuando ya encontramos esta gravedad, yo diría que hay un escenario casi irreversible. Nadie consume 24/7. Nadie, ¿ya? Siempre hay horarios, hay tiempos, hay lugares, hay personas, hay frecuencias, pero aquel que está 24/7 bajo efectos de droga, estamos hablando de un escenario de una progresión tremenda con probablemente una experiencia temprana de infancia brutalmente traumática. Y ahí necesitaríamos, ya en nuestro país, empezar a pensar cómo poder hospitalizar a un paciente con esas características para poder manejar la desintoxicación. Francisca Sigamos. Contreras. Francisca Contreras. Vamos con Francisca. Ahí estamos, me habilitaron el Ahí micrófono. sí, Sí, ya. buenas noches. Muchas gracias por la Buenas noches. información, por la charla, estuvo muy interesante. Me hizo mucho sentido todo lo que ustedes mencionan y me hizo pensar en muchos términos, ¿cierto? Sobre todo pensando en la desregulación emocional asociada a la terapia DBT, Ujú. ¿sí? Como una estrategia para intervenir en pacientes con adicciones. ¿Se pueden entrelazar? A ver, es que yo te diría que DBT de alguna manera es eh, no sé si conoce el término typing. Ujú, ¿Ya? La terapia DBT funciona mucho con el typing, ¿ya? Que es de ujú, alguna manera que el paciente imita ciertas conductas como para poder controlar ese estado. Pero lo que no tiene el DBT es entender el origen de ese malestar, ¿ya? claro. Y lo que nosotros, de alguna manera, la metodología con la que trabajamos es descubrir el origen del malestar. Ujú. Nadie Antes que consume por placer, nadie consume porque lo que pasa es que el individuo dice, puede decir, es que me siento bien, claro, porque lo que hay antes del consumo es tan perturbador, ¿ya? Como no lo entiendo y como mi cerebro de alguna manera busca inmediatamente alivio, ¿ya? No existe el detenerse como para poder mirar, pero si está acompañado en un vínculo seguro, sí podemos ayudarlo a entender y a mirar. Y por sobre todo, y hay algo que tampoco está dicho aquí en esta presentación, toda la sintomatología que viene de la infancia
se sigue reproduciendo en la adultez exactamente igual. ¿Por qué? Porque el hombre es el ser humano, el pasado es presente. Ujú. Y mientras yo no entiendo que el origen de mi malestar está ahí, sigo buscando el alivio como un adulto que tiene recursos. Claro, por eso evidentemente se trabaja con el pasado para poder comprender, ¿cierto? Tener esta mirada Exactamente. comprensiva del consumo y se hace un análisis clínico, que es lo que debiéramos trabajar si es que trabajamos en Y equipo, lo que, ¿cierto? claro, y lo que uno trabaja, y no es cierto, es lo que se llama abriendo, o sea, tocando los engramas. Los engramas son como las redes neuronales, ¿ya? Mm, Para viajar hacia la memoria que guarda la información del malestar. ya, Porque qué el interesante. individuo no es consciente, entonces uno lo que hace, y yo les diría, ¿cuál es la Ujú, labor hoy día de la psicoterapia? ¿Ya? ujú. Es de alguna manera viajar en el cerebro del paciente. ¿Y Ese ustedes es el proponen éxito de un la terapia. modelo para hacer eso? Claro, Con obviamente, hay un técnicas modelo, específicas, me imagino. técnicas específicas, Ujú, absolutamente, ¿ya? Con técnicas dirigidas a llegar a las memorias consolidadas y entender que esa experiencia tuvo un momento, una historia, un contenido, ¿ya? Y que hoy día la sigo reproduciendo. Cuando el paciente se hace consciente, ¿ya? ujú. Se desactiva, porque yo estoy trabajando a través de las redes de engramas Neuro. neuronales. Ah, perfecto. Y eso es lo que van a abordar en el En diplomado, postítulo. exactamente, sí, Perfecto. Muchas gracias. no hay de qué. Súper. Hay otros manitos. Vamos con iPhone Catita. Está bloqueado la cámara. Ahí sí, ¿o no? No, Hola, ahí sí. Hola, buenas noches. buenas noches. Mire, le quería hacer una consulta. Yo soy terapeuta en adicciones y he visto mucho en la comunidad que yo trabajo que muchas personas se vuelven cíclicas en el consumo. Cuestan ¿Mm? salir de ciclo durante cierto tiempo y es una de las cosas que cuesta mucho explicar al paciente porque yo sé que se trabaja a través de romper patrones, cambiar conductas, pero muchas personas no lo entienden y me gustaría saber si qué pasa en el cerebro de las personas que se vuelven cíclicas o a través de, No, eh, a ver, en el cerebro no le pasa nada. o Lo sea, que hay ahí es una muy mala terapia, ya, ¿ya? entiendo, Porque ahí lo que no se modificó es este patrón doloroso y esta perturbación psicobiológica que se gatilla cuando y aquí está el éxito de estos modelos de terapia nuevos. Cuando una terapia no produce cambios profundos, el paciente va a volver a reincidir. entiendo. Entonces, siempre hay que tratar porque muchas veces las personas que están en adicción cuesta que trabajen los traumas, ¿verdad? Que trabajen o que Es que si no tienen las técnicas, no tienen la modalidad y están tratando de preguntarle y trabajarlo a través de solo el lenguaje, ya no lo van a poder hacer. Por eso que este diplomado lo que muestra esta formación es las técnicas de cómo intervenir, ¿ya? entiendo. Entonces tiene que mucho que ver cuando te hablan de las fechas importantes, ¿verdad? De los tiempos, del momento, de cosas que se van reviviendo y que se va, ¿Mm? quizás no se recuerda la acción en sí, pero tu cuerpo conecta con el dolor. Y es por eso que Es que exactamente, exactamente. Conecta con experiencias que de alguna manera están en lo que se llama una memoria consolidada, o sea, una memoria que está cerrada. Cuando uno va a trabajar, uno va a reconsolidar esa memoria, ¿ya? Va a abrir esa memoria. Por eso que muchas terapias, los pacientes por años vuelven y vuelven y vuelven, entiendo. es Entonces ahí porque, es cuando viene esto que le llaman la huella neuronal, puede ser, y que viene el síntoma y te dan ganas de nuevamente venir, viene esta desconexión y es por eso que se vuelve un ciclo. claro, porque de alguna manera vuelve a aparecer el síntoma, ¿no es cierto?, desorganizador, así se llama. Hay un síntoma desorganizador que tiene que ver con una experiencia traumática, ¿ya? En- Entiendo. Muchas gracias. No hay de qué.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Estamos cercanos a las 9, así que no sé si ¿Ya? vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. Tampoco queremos dejar aquí a los profesores hasta tan tarde respondiendo, así que desde ya les pido disculpas si no alcanzamos a llegar a su pregunta. Vamos con Ivette. Hola, buenas noches a todos. Con Ivette por acá. Agradezco igual el seminario con la información tan actualizada con respecto a la problemática del consumo. Yo soy de Puerto Montt y la mayor parte del tiempo he trabajado en infancia. Lamentablemente ahora estamos viendo un policonsumo de los niños incluso, que ni siquiera son adolescentes aún, con un consumo eh, bastante grande de muchas sustancias, ¿ya? Me gustaría también que ojalá esta información y esta actualización de conceptos, ¿cierto? Y de paradigmas con respecto a la adicción llegara a quienes atienden a nuestros niños en el sistema público, les ayudaría a entender la problemática desde la raíz y no solamente, como dice Diana, ¿cierto? Atacando solamente el síntoma, que es lo que nos ocurre con frecuencia, ¿ya? Mi consulta viene en relación a cómo es esta nueva conceptualización, ¿cierto? Con respecto a los diagnósticos y también como al tema del consumo, porque en una ocasión me tocó lamentablemente discutir que un policonsumo en un niño en esa época de 11 años, nosotros apostábamos a que era un riesgo vital, no solamente biológico, sino que también un riesgo psicosocial importante con respecto a un policonsumo. Sin embargo, desde el sistema de salud nos decían que no era un riesgo vital, por lo tanto, nosotros estábamos apostando en ese momento a una hospitalización, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede abordar desde este nuevo paradigma una situación similar a esa, si es que A fuera ver, posible? claro, la verdad que es difícil responderte sin tener los antecedentes, ¿ya? Sin tener antecedentes de qué tipo de drogas, la frecuencia, la mezcla, el consumo era en la calle, en la casa, con amigos, para poder hacer un diagnóstico, ¿ya? De verdad, de poder plantearse la hospitalización para una desintoxicación, uno tiene que tener todo el contexto. Entonces, ante tu pregunta, la verdad, bueno, si el equipo en ese minuto sostiene que hay una amenaza vital, ya me imagino que es porque habían factores que así lo requerían, ¿ya? Esperamos que todo lo que hoy día y lo que estamos haciendo en esta formación de verdad llegue a niveles superiores del Estado, donde está mejor niñez, está senda, y efectivamente empecemos a abordar de una manera distinta esta problemática. ¿Ya? Me es difícil darte una respuesta sin contener los antecedentes. Sería muy irresponsable de mi parte decirte si ameritaba o no una hospitalización sin tener antecedentes. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a Libertad. Gracias. ¿Me escuchan? Hola, Sí, buenas muy noches. bien. Hola, buenas noches. Quisiera comentarles que yo trabajo en varias comunidades de rehabilitación de varones, ¿ya? Y bueno, soy psicóloga y básicamente el manejo que yo hago es a través de la terapia cognitiva conductual, ¿ya? Trabajo lo que es emociones, pensamientos y conducta adictiva. Básicamente entiendo que el paradigma ha cambiado y, y ahora cómo va a ser la intervención nuestra, porque la intervención nuestra siempre se ha basado como desde el pensamiento de la persona, ¿cierto? Cómo Claro. incluye sus eh, emociones, ¿cierto? Frente a algunos estímulos y luego cómo aparece esta conducta adictiva. Porque este cambio de paradigma, por supuesto, que va a traer un cambio en lo que va a significar la terapia, me imagino. Absolutamente. Bueno, esa es la finalidad de esta formación, es entregarle las herramientas de cómo se opera con un paciente y cómo se trabaja con un paciente, ¿ya? Y aquí quisiera, a raíz de lo que tú estás contando, dar una pequeña explicación, ¿ya?
El ser humano, antes de la adquisición del lenguaje, antes, ya, 2 años antes mínimo, y mucho más, tiene solamente información emocional. Y ni siquiera la vamos a llamar emocional, la vamos a llamar emociones de sensaciones, ¿ya? Que no tienen categorización porque hoy día se sabe que la categorización de las emociones está muerta. Hoy día no hay un decir que tiene rabia, tiene pena, tiene ira, no existe. Esa es una categorización que puso el lenguaje, ¿ya? Por tanto, el lenguaje en sí mismo tiene serias limitaciones. Y una de las cosas importantes para aprender el manejo es trabajar con qué hay atrás del lenguaje, la Entiendo. información que hay atrás del lenguaje. Cuando un paciente comunica, habla, dice, eso para nosotros no es información. Y ahí es donde aprendemos durante esta formación a entender cómo viajamos atrás de lo que el paciente comunica lingüísticamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje fue una adquisición aprendida, así como porque el ser humano no nace hablando, a Correcto, nosotros nos correcto. entrenan. Igual como Exacto. aprendemos a andar en bicicleta, Ah, sí, aprendemos a comer, aprendemos a sí, caminar, sí. nos entrenan para hablar. Por tanto, el lenguaje tiene conceptos que están escritos como comunes, ¿ya? Pero lo importante es entender qué hay atrás de ese concepto. ¿Qué me quiere decir realmente el paciente? Correcto. Y lo otro que quería preguntarle, al haber este cambio de paradigma, ¿qué va a pasar con las familias y la codependencia? No existe la codependencia en realidad, ¿ya? Ujú. Es un diagnóstico muy, muy, muy ancestral, muy antiguo, ¿ya? Que se creó en los grupos, digamos, de autoayuda, ¿ya? Inclusive haciéndole casi toda una caracterización al codependiente. No existe el codependiente, ¿ya? Lo que existe ahí es que hay un vínculo patológico, ¿ya? Entre el paciente y esa persona. Lo que hay que entender es cómo se formó ese vínculo. Hoy sí me hace mucho sentido lo que dice respecto del vínculo. Creo que ha Sí, acertado claramente con el concepto, porque muchas veces nosotros trabajamos efectivamente estos vínculos patológicos, pero como no tenemos, como dice usted, así como ponerle un nombre a esto, claro, ¿ya? lógico. Ujú. Porque también nosotros trabajamos mucho, yo le digo, buscando la causa, el origen de por qué la persona llegó a tomar esta conducta adictiva y que evidentemente encubre muchas emociones, enfermedades que están literalmente encubiertas. Entonces, de verdad le agradezco mucho la información, me ha aclarado muchísimo. Muchas gracias. Claro, y por sobre todo, ¿no es cierto?, decirle a Yeka, no es una enfermedad, no es una enfermedad, por favor, es un síntoma de una desorganización psicobiológica, psicológica y biológicamente. Mi mente y mi cuerpo están sintiendo algo que necesito salir de ahí. ¿Ya? Están expresando un síntoma. ¿Por qué ese síntoma? Es lo que nosotros buscamos con esta estrategia de intervención. Perfecto, muchas gracias. Bien, Una manito, Soledad Vargas. vamos otra manito levantada que hay por ahí, Soledad. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Eh, tal? Mi pregunta tiene que ver con un poco con el modelo, porque eh, si bien trabajamos, ¿cierto?, en encontrar esta causa del malestar, una vez que se identifica, que se puede resignificar esa experiencia, ¿qué pasa con la identidad? ¿Cómo se trabaja la identidad Ah, qué del interesante. paciente Bueno, cómo se vuelve a organizar la identidad en este nuevo contexto? la identidad voy a tratar de ser lo más explícita y clara porque esta no es la formación del diplomado, ¿ya? Del curso. A ver, la identidad es algo que se construye en lo que se define como una huella neuroafectiva, ¿ya? Esa Ujú, huella neuroafectiva se ha construido en los 2 primeros años de vida y es la forma de la relación que yo tengo con el cuidador. Por tanto, la identidad no va a cambiar jamás, ¿ya? Porque la ujú. identidad es esa huella neuroafectiva que se va a expresar en mi vida siempre igual, porque tiene
sensaciones que transmitió el cuidador hacia mí. En un cerebro, ¿no es cierto?, que solo viene, y aquí es algo también novedoso que lo van a ver en la formación, el cerebro viene solo con el hemisferio derecho desarrollado, solo el hemisferio de sensaciones. El hemisferio izquierdo es el que va a aprender a hablar, a caminar, a comer, es el hemisferio cognitivo. Por tanto, nos saltamos, cuando trabajamos con la cognición, nos saltamos toda la huella neuroafectiva que determina la identidad del sujeto. Ujú, ¿Ya? de acuerdo. Ujú. Claro, lo pregunto básicamente porque muchas veces los pacientes, en el fondo una de las razones para sostener el consumo es como que es parte de ellos, ¿no? Como que se vuelve algo más identitario y en esa identidad rígida Porque les resuelve algo que sin eso es tan angustiante que no saben el origen de por tiene, qué es. claro, no se sostiene Sí, la identidad de sí. acuerdo. Así Gracias, que esa es como la explicación más práctica que te puedo dar. gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Creo Ay, que ya no nos Magdalena. quedan preguntas, no Ah, veo no manitas queda, estamos en levantadas la hora. y estamos en la hora. Así que Estamos en la muchas hora. gracias Diana, gracias Humberto por tremendo seminario, gracias por traer el conocimiento y poder seguir compartirlo de manera gratuita con todos nosotros. Gracias a todos y a todas por quedarse hasta esta hora, por hacer sus preguntas, sus comentarios. Yo dejo liberados a los docentes para que vayan a descansar y yo me quedo con el resto para Gracias. hacer el sorteo. Buenas Buenas noches. Chao, noches a chao. todos y muchas gracias por haber estado hoy día en esta posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas para ayudar a nuestros pacientes. Buenas noches. Buenas noches.